Ahora quiero darle la bienvenida a Daniel Parra. Él es el director de Diversidad e Inclusión de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Y también está con nosotros Omar Lazo. Él es el dueño del restaurante famosísimo Los Chorros, que está en el corazón de nuestro condado, y también ahora el presidente de la Asociación de Restaurantes de la zona. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Daniel, comencemos contigo hablando un poco. Ustedes han sido un pilar fundamental no solamente antes de la pandemia, pero se reforzó mucho en tiempos de pandemia para ayudar a nuestros negociantes, a nuestros dueños de negocio. Muchos, como lo hemos conversado varias veces, tuvieron que reestructurar su negocio para salir a flote. Hablemos un poco ya ahora del proceso de recuperación. Los números en el condado, bueno, no mienten, y afortunadamente más personas se están poniendo la vacuna, estamos viendo un poco la luz al final del túnel, así que yo creo que estamos casi que saliendo de estas, y lo vemos también en nuestros negocios. ¿Qué nos puedes hablar, Daniel, sobre este plan de recuperación? Bueno, Andrea, primero que todo, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Me encanta estar aquí con ustedes. Mira, lo presentaste exactamente tal cual. La Corporación para el Desarrollo Económico del Condado tuvo que hacer cambios también. Lo hemos destacado en otras entrevistas. Es decir, aplicar lo que le hemos sugerido a los dueños de negocios. Hacer cambios. Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, y dentro de esos cambios nosotros nunca habíamos manejado subsidios o grants o subvenciones, como los quieras llamar. Y resultamos trabajando durante año y medio, casi 2 años, que ha estado la pandemia, eh, diferentes grupos de auxilios para dueños de negocios. Específicamente, tuvimos 3 fases para restaurantes. Espero que Omar se haya beneficiado, creo que sí. Sí. Y esas 3 fases de subvenciones, de subsidios, permitieron entregar más de $30 millones a más de 900 restaurantes en el área. Esto es en el condado de Montgomery. Para diferentes situaciones, empezando por equipos de protección personal, guantes, hand sanitizer, máscaras, etcétera, entrenamiento para sus empleados, señalización, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer elemento. Tuvimos que hacer lo que le veníamos sugiriendo a los dueños de negocios. En segundo lugar, apoyamos a los dueños de negocios, como te acabo de decir, solamente por mencionar esas 3 fases de restaurantes, pero el último terminó hace 2 semanas, una semana y media. Apoyamos a organizaciones sin ánimo de lucro, y pudimos entregar casi $4 millones a 108 organizaciones sin ánimo de lucro en el condado. Ese es otro cambio también. Y son otras organizaciones que también necesitaban apoyo y ayuda. Esto es para cumplir con la primera parte de tu pregunta, y es como una actualización de qué ha pasado con la corporación. La segunda parte, obviamente, nos interesa destacar hoy en este programa la herencia hispana. Es algo muy, muy importante. Tú eres parte de ella, Omar es parte de ella, y modestamente yo también. Hemos llegado a este país y nos hemos ajustado a un nuevo país, pero también lo hemos venido modelando. Lo hemos venido modelando con los diferentes años que tenemos. Creo que Omar nació aquí, después lo dirá, pero de su familia vino, emigró, y han sido unos empresarios de éxito durante muchos años. De manera que eso es lo siguiente para destacar, porque los hispanos hemos logrado ajustarnos, como te decía al principio, pero también crear muchas oportunidades. Y queríamos destacar hoy un ejemplo bien, bien importante, como es el de Omar, el restaurante Los Chorros, su familia, su trabajo por la comunidad, y destacar también que precisamente tanto que quiero destacar hoy para Omar, felicitaciones, con un grupo de empresarios crearon una asociación de restaurantes en plena pandemia. Me parece muy loable, me parece muy importante, me parece que ese es otro mensaje que quería dar también en términos de herencia hispana, y es que mucha gente desde afuera hace unos años veía que la comunidad inmigrante venía a pedir o venía a recibir. No, yo he venido trabajando desde hace muchos años, y lo saben ustedes, tanto Andrea como Omar, en el concepto de que no ese es el verdadero concepto. Nosotros venimos a dar,
venimos a compartir, venimos a apoyar, venimos a generar, venimos a modelar un nuevo país. Y ese es el mensaje que quisiera entregar hoy en términos de la herencia hispana, Andrea. Y hablando de la herencia hispana y los recientes números del censo no mienten, ahora somos el 20.5% de la población, representamos el 20.5%. Eso es realmente un número, bueno, bien significativo porque vemos rostros hispanos por todo el condado y como tú lo dijiste súper claro, Daniel, no solamente estamos aquí para beneficiarnos del país, sino también para aportar. Nosotros ponemos nuestro grano de arena. Y un gran ejemplo es este de Omar Lazo. Muchos nos hemos deleitado con las delicias de tu restaurante, Omar, pero también tú generas empleo, tú generas negocio, aportas a la economía del condado. Estás mostrando con tu ejemplo que sí se puede ser empresario en este país. Cuéntanos un poquito sobre tu historia. Quienes no conocen sobre el restaurante, sobre tu familia, cuéntanos cómo es que puedes emprender en un país que a veces lo vemos como tan lejano, pero que aquí está lleno de oportunidades y un gran ejemplo eres tú. Cuéntanos de dónde nace esta idea del restaurante y un poquito tu historia. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy, este día. Y la verdad, pues el restaurante Los Chorros empezó en el 1989. Mi familia vino pues al principio, vamos a regresar desde el principio. Mis papás vinieron de El Salvador en los 70s, al principio de los 70s, buscando oportunidad. En ese entonces no había mucha gente latina en esta zona. Entonces tuvieron bastantes dificultades porque no hablaban el idioma, casi no habían estudiado mucho, entonces hasta para leer a veces era difícil y son cosas pero igual, como dijo Daniel, nosotros venimos acá a trabajar, no a pedir, venimos para una mejor oportunidad. Entonces trabajaron por muchos años y ahorraron todo lo que pudieron, trabajando 2, 3 trabajos cada uno. Mi mamá limpiaba casas, trabajaba de mesera, mi papá de construcción, mantenía unos edificios y así fueron ahorrando y al final nos mudamos aquí para Wheaton en el 89, abrimos el restaurante Los Chorros. En Washington obviamente la renta para empezar un negocio era un poquito más caro, entonces pudieron tener la oportunidad de poder encontrar algo con un poquito menos renta aquí en Wheaton. Y en ese entonces en Wheaton no había ningún restaurante latino y honestamente de lo que yo sé, el restaurante Los Chorros fue el primer restaurante salvadoreño en el condado de Montgomery y estamos hablando del 89. Si usted piensa ahora, hay restaurantes salvadoreños en cada esquina usted puede encontrar pupusas en cualquier lado ahora. Entonces mucha gente no puede imaginarse un Wheaton sin restaurantes latinos, pero esa era la realidad. Y lo que sucedió es que este restaurante se convirtió en un centro de la comunidad, de los latinos, de los centroamericanos, que habían tantos hasta este día, pues de los latinos, pues tenemos la población más grande, los centroamericanos acá. Entonces, siempre fue ese lugar donde habían fiestas, donde estaban recaudando fondos para cuando había un huracán, un terremoto, cualquier cosa, la gente venía aquí a dejar sus donaciones, su ropa, comida, diapers, lo que sea, y mis papás eran también personas y también la gente de la comunidad, los líderes que iban a esos países a distribuir personalmente estas cosas. Entonces yo me crecí con ese ambiente de viendo a mis papás que siempre le daban de regreso a la comunidad. Nosotros somos bendecidos por nuestra comunidad y mis papás siempre me enseñaron de que uno tiene que siempre dar de regreso a la comunidad. Y la verdad, lo mío viene de eso, viene en lo que yo me crecí. Me crecí viendo a mis papás. Entonces, con mis papás, pues siempre fui parte de eso. Obviamente yo tenía 12 años cuando empezamos el restaurante, pero ya tenemos casi 33 años. Un par de meses vamos a tener 33 años acá. Pero ha sido algo bien lindo en el sentido de que he visto gente que desde el 89 han venido y ahorita los nietos están viniendo ellos solos con los amigos. Hemos visto 3 generaciones de personas que vienen a Los Chorros. Y lo que me encanta mucho es que en esta zona uno encuentra gente siempre que tiene su historia aquí en Los Chorros. Que dice, ay, conocí a mi novia ahí, ay, ahí celebré mis 15 años, ay, tuve mi primera comunión ahí, tuve mi bautismo ahí. Cada quien, creo que en la comunidad latina, mucha de la gente en esta zona tiene una historia aquí con Los Chorros. Entonces es algo que es parte de esa herencia hispana.
Cuéntanos un poquito cómo se está fortaleciendo esta asociación de dueños de restaurantes en la zona, qué es lo que piensan hacer, de qué otra manera se ayudan, se apoyan, porque esto puede servir como ejemplo para otro tipo de rubros como la construcción, por ejemplo, o costureras o limpieza. Esto definitivamente debe ser un ejemplo a replicar en otros trabajos. Sí, yo la verdad estoy también en conversaciones con el condado aquí también para poder tener una red así de que la gente, lo mismo que estoy haciendo yo, formar un WhatsApp, que la mayoría de nosotros de Latinoamérica, casi todo el mundo tiene el WhatsApp, porque muchos lo usan para comunicarse con sus familiares, con sus familias allá en sus países. El condado tiene uno ahorita que es para el público, pero más que todo con cosas de salud, vacunas, comida y cosas así, pero yo creo que es una buena idea que formemos algo para negocios también, porque parte de la dificultad para nosotros es, el condado tiene muchos programas, así como Daniel le puede hablar, hay muchísimos programas, pero el problema a veces es que no nos damos cuenta, porque también estamos nosotros metidos en nuestros propios negocios, no tenemos el tiempo de estar revisando los correos electrónicos, a veces si mandan algo por correo, con todo, por tanto correo que nos llega, se pierde. ¿Cómo han logrado sostenerse, salir un poco al flote? ¿Cómo están ahora sobreviviendo? Sabemos que ya pues las cosas han cambiado definitivamente desde el último año y medio, desde que empezó todo y que tuvieron que cerrar sus puertas por completo. Ya estamos viendo gente en restaurantes, lógicamente bajo ciertas medidas de bioseguridad, pero ya se ve un poquito más estable la parte del negocio de restaurantes. ¿Qué nos puedes tú contar al respecto? Mira, Andrea, me gustaría empezar desde un poco atrás y es el concepto restaurante en general, incluso en términos financieros. Omar seguramente sabrá y no me dejará mentir que el sector financiero veía a los restaurantes como unos negocios de altísimo riesgo, porque normalmente los restaurantes no duraban, si en 2 años no despegaban, simplemente cerraban sus puertas. Pero hoy por hoy las cosas han cambiado y han mostrado muchísimo liderazgo. Yo te puedo decir, por ejemplo, y eso es parte de la recuperación, incluso ellos como dueños de restaurantes y lo que decía Omar, 15 familias, multiplica por cuántos miembros de esa asociación de restaurantes, multiplica por la cantidad de dueños de negocios que no forman parte de esa asociación de restaurantes y tienes una fuerza de trabajo que al final viene a convertirse en desarrollo económico. Entonces, pienso que una de las primeras imágenes que está cambiando a partir del liderazgo de este sector es la imagen de que es un sector débil y un sector que desaparece muy rápidamente del mercado financiero, laboral y de negocios. Pienso que hoy por hoy van a tener un concepto totalmente diferente. Se han fortalecido, se han unido. Otro concepto que considero que debe empezar a cambiar es que se decía que el restaurante tiene una característica especial. Por ejemplo, seguramente ambos recordarán esas famosas discusiones acerca de que los meseros, por ejemplo, no sé si hay otra palabra para definirlos, las personas que atienden las mesas, en muchos restaurantes antes de la pandemia no recibían un salario, sino simplemente sus propinas. Y hubo muchas decisiones a nivel jurídico y a nivel legislativo que hicieron que cambiara eso y que hubiera un salario mínimo para estas personas y que adicionalmente tuvieran sus propinas. Esos son elementos que no son comunes a otros tipos de negocios, lo que se llama en inglés retail o los pequeños negocios como una miscelánea, etcétera, ¿no? Esto es específico para restaurantes y bares. ¿Por qué no nos envías un mensaje? No solamente a los dueños de restaurantes, a los dueños de negocios, sino en general a todos los hispanos que residen en el condado de Montgomery. La única cosa que me gustaría que el público tome en cuenta y que aprendan de esta situación es el valor de los pequeños negocios. Es algo que yo cuando empezó la pandemia vi muchas compañías grandes, corporaciones que son cadenas que cerraron sus puertas y dejaron ir a sus empleados. Mientras nosotros luchamos, nos quedamos aquí, servimos comida, nos pusimos nuestras vidas a riesgo. Bueno, con esto cerramos. Te agradezco mucho, Omar, por tu mensaje. Daniel Parra, como siempre, el director de Diversidad e Inclusión de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por la información que nos brindas.